y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a una emisión de Cuarto Poder. Usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Con la ayuda de Cristian Maradiaga, Ronald López, Raúl Oquelí y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, Honduras. Les saluda Ramón Ochoa junto a mi compañero Carlos Paz. Estaremos en esta hora compartiendo opiniones con nuestros invitados y sin duda alguna un tema que nos atañe a los hondureños, lo que se viene para el próximo año 2020. Varios partidos políticos están en escena esperando ser inscritos, más de 20 según anunciado el Consejo Nacional Electoral. Ya tenemos más de 10 partidos en este momento en nuestro país. Se vienen nuevas instituciones, nuevas organizaciones políticas. Lógicamente, unas cumplirán los requisitos y otras no. Una de ellas, pues, sin duda alguna, que el Partido Salvador de Honduras, representado por don Salvador Narrala, está en escena en este proceso, una fuerza política importante, y veremos si se constituye como partido político. Justamente de eso vamos a hablar esta tarde, don Carlos. Así es, y para ello nos acompaña el ingeniero Salvador Narrala, estimados oyentes de las frecuencias de Radio Globo en el territorio nacional e internacional, como también a los que nos ven a través de Facebook Live. Buenas tardes, ingeniero, bienvenido a Cuarto Poder de Radio Globo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Ramón? Y a la gente que nos está viendo, es un gusto estar aquí en este programa y, bueno, para hablar de lo que ustedes quieran, del partido o de la situación nacional, lo que se avecina para el próximo año. Así es, ingeniero, y le consultamos que si se ha perdido el Estado de Derecho, una democracia destruida. Desde la visión de Salvador Narrala, su partido en formación, cómo reconstruir el Estado de Derecho y la democracia de la República. La única manera de reconstruir el Estado de Derecho es sacando al dictador. Hemos agotado todas las instancias de diálogos y no hay manera, puesto que Juan Orlando Hernández, además de haber participado ilegalmente, de haber hecho el fraude, prácticamente tiene, totalmente agarrado y dominado el Poder Judicial, totalmente agarrado y dominado el Congreso, totalmente dominado y agarrado el Ministerio Público, totalmente dominado y agarrado el poder de las Fuerzas Armadas. Entonces, para poder volver a un Estado de Derecho, ¿qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es donde el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, aunque se ayudan entre ellos, tienen independencia en sus acciones. Y en Honduras eso no existe desde que el 12 de diciembre de 2012, Juan Orlando Hernández destituyó, hace ya 7 años, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Eso significa, ingeniero Narrala, que no solo es cambiar el régimen del Poder Ejecutivo, porque la institucionalidad de la República está cooptada. ¿Cómo hacerlo quien llegue al gobierno si tendrá la oposición de un Congreso, de una Corte Suprema de Justicia, de un Ministerio Público? Felizmente, el 80%, 75% de los diputados actuales están señalados por las instituciones como la Maxi como ladrones. Recordemos que Juan Jiménez Mayor salió del país porque acusó de ladrón al presidente del Congreso. Y dentro del Congreso de la República hay un montón de ladrones. En el momento que hay un nuevo gobierno, ese Congreso ya no va a tener la beligerancia que en este momento tiene, sintiéndose protegido por Juan Orlando Hernández, y viceversa. Juan Orlando Hernández, que hoy se apoya en ese Congreso, no se va a sentir apoyado. Entonces, el cambio que se tiene que hacer antes de un proceso electoral de 2021 es un cambio que nos permitirá tener gente buena dentro del Congreso, o por lo menos una buena parte, porque recordemos que entraron un montón de delincuentes al Congreso mediante el voto en plancha, que es algo que no se debe permitir en nuestro país. El voto en plancha prácticamente lo que hace es que no sea necesario gastar tanto dinero en imprimir papeletas que tengan la foto de los candidatos a diputados.
Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia también, las personas que integran. Esa Corte fue integrada en forma ilegal, pagando 120 millones de lempiras a los diputados en febrero de 2016. Algunos ya no son diputados, de esos que recibieron dinero. Pero esa Corte Suprema de Justicia, y yo lo pude experimentar porque estuve durante las votaciones, no corresponde a la realidad. Había 45 personas que habían sido nominadas y el Congreso podía elegir entre esas 45. De las 45 había 15 que eran buenas, había 15 que eran entre malas y buenas, pero finalmente se eligió a las 15 que pidió Juan Orlando Hernández, para lo cual él pagó dinero para que fueran electos como miembros de la Corte Suprema de Justicia, que en realidad en Honduras debería llamarse de injusticia. Efectivamente, el discurso de la oposición es el fuera jo. Nosotros ya estamos prácticamente a poco tiempo, a meses, para que inicie un proceso electoral. 2020, un año electoral prácticamente, todo el mundo empieza a armar es que en sus realidad estructuras, pero ese discurso parece que no va a ser efectivo, parece que el fuera jo no se va a cumplir. Juan Orlando parece que va a terminar su mandato, no hay fuerza en estos momentos de la oposición en las calles, parece que estamos a expensas o a esperanzas de que el proceso electoral resuelva todos los problemas que en este momento tiene el país. Yo no. No, ¿cuál es la esperanza que usted tiene? Yo no confío en el proceso electoral. El proceso electoral, en las condiciones actuales, manejado por Juan Orlando Hernández, que es el jefe del Tribunal Electoral o Consejo Electoral o Tribunal de Justicia o lo que sea, va a ser un sistema que ya está robado. Y te voy a poner un ejemplo y se los dejo a ustedes para que lo investiguen en próximos programas. ¿Cómo es posible que en un país donde hay una población de 9 millones de habitantes, ¿eso tenemos o cuánto tenemos? Un poco más, creo. ¿Más de 9? Sí. Considerando los que viven en los Estados Unidos, que son 1.800.000. ¿Cómo es posible que en un país de 9 millones de habitantes, 6.6 millones sean mayores de 18 años, si la mayor parte de la población es menor de 18 años? ¿Cómo es posible? Ahí ya claramente hay un fraude. Ahora, viene la depuración del censo, Sí, viene una pero no tarjeta la- de identidad. Pero no sirve para nada porque está manejada por Juan Orlando Hernández. O sea, porque no hay un veedor ni nacional ni internacional que pueda vigilar que eso se haga como Dios manda y como se hace en las otras naciones. Libertad y Refundación es el partido que lo acompañó usted en este proceso. Usted participó prácticamente bajo la bandera del Libre y del Pino. Hoy, este partido tiene representante en el Consejo Nacional Electoral y en el Registro Nacional de las Personas. ¿No mira usted ninguna esperanza, a pesar de que una fuerza política importante como Libre tenga su representante en estos órganos? Con todo el respeto te digo, antes eran 3-0. Hoy son 2-1. Un partido de cualquier deporte que termina 2-1, lo gana el que tiene 2. Y el que tiene 2 es Juan Orlando Hernández. Por lo tanto, el voto del Partido Libertad y Refundación puede pesar de alguna manera, pero no para poder imponer cosas. De hecho, la primera demostración es que el presidente del Consejo Nacional Electoral durante 2021 será el representante del Partido Nacional. Sí. En este momento es la representante del Partido Libre, la abogada Rixi Moncada. Pero ellos impusieron eso y esa ya fue una arbitrariedad que se seguirá marcando y que seguirá mostrándonos que el 2-1 seguirá vigente. Le comunicamos y le decimos a nuestros oyentes que el ingeniero Narrala tendrá un espacio para responder a las consultas de la línea telefónica. Ingeniero Narrala, entonces no existe ninguna perspectiva de lo que resultará de las famosas reformas electorales, o Salvador se siente marginado o excluido por no estar participando en los cabildeos, porque eso implica que también, digo, la inscripción del Partido Salvador de Honduras estaría en precario. Mire, ¿qué son reformas electorales? Las reformas electorales se las voy a decir porque se estuvieron hablando y tratando de meter dentro del diálogo de las Naciones Unidas, que fue cooptado por Juan Orlando Hernández, y son, primero, la segunda vuelta. Esa es una reforma electoral. Segundo, el acta electrónica desde todas las mesas. Esa es otra reforma. Tercero, ciudadanización de las mesas. Quiere decir que personas no involucradas con los partidos sean el presidente y el secretario de cada una de las mesas. Y la cuarta reforma, el voto hondureño en el exterior. No puede ser que 2 millones de personas que aportan 20 millones de dólares diarios, o sea, prácticamente 500
perdón, sí, 500 millones de lempiras al día. Entran a Honduras 500 millones de lempiras al día y son el dinero que nos permite, que le permite a la mayor parte de la gente más o menos defenderse para comer y no tienen derecho a votar. Sí. ¿Me explico? Entonces, sin esas 4 reformas, todas las otras cosas cosméticas que están haciendo, esos son detalles. Es como cuando una mujer ya maquillada se quiere echar algo en las cejas, alguna papada extra. Pero las reformas que acabo de mencionar, si no se hacen, y se lo dije la semana pasada, el día lunes, en un almuerzo que tuve con la señora Matías de la Unión Europea, que vino a Honduras, se lo dije, señores, ustedes aquí están acompañando un proceso viciado que ya está robado. Y para eso le entregué una carta de 3 páginas que en las próximas horas voy a publicar para que el pueblo hondureño sepa que yo no confío en ningún proceso electoral manejado por Juan Orlando Hernández. ¿Cuáles son entonces los escenarios para el 2021? Y le consulto en particular la inscripción de su partido político o el partido político que usted coordina, que por cierto, después de la inscripción no le hemos visto así presencia mediática, más que a usted como persona, pero no a la institucionalidad en formación. Nosotros presentamos el 12 de noviembre los requisitos que observa que exige la ley electoral. Ellos tienen, creo que hasta fines de febrero para contestar si aceptan o no aceptan, si están de acuerdo o no. Pero independientemente de que nos acepten o no nos acepten, independientemente de eso, el problema es que el próximo proceso, si sigue Juan Orlando Hernández en el poder, es un proceso que con toda seguridad será robado. Aunque haya la alianza mejor de toda la oposición, pero ya el proceso está robado. Ellos están imprimiendo identidades, van a imprimir la nueva identidad en base a 6.6 millones de personas mayores de 18 años y en base a una serie de irregularidades que están haciendo sin que haya vigilantes tecnológicos que entiendan lo que están haciendo. Entonces usted aduce que hay una posibilidad enorme de que no sea inscrito su partido político. No, no creo eso. Yo creo que hay una posibilidad enorme de que sea inscrito. Sí. Porque a ellos les conviene dividir a la oposición. Pero de eso no depende que quien participe, si participa o no participa el Partido Salvador de Honduras, las elecciones están robadas. ¿Me explico? O sea, si está Juan Orlando Hernández en el poder cuando sean las elecciones en noviembre de 2021, tenga usted la absoluta seguridad. Te doy un 100%. En probabilidad uno dice 99.5, más o menos 0.5%. Aquí no. Aquí tenga la seguridad que si Juan Orlando Hernández maneja el proceso electoral del 2021, las elecciones de Honduras van a ser nuevamente robadas como lo fueron en 2013 y en 2017. Le reitero entonces cuáles serían los escenarios políticos para el país en este 2021 antes de llegar a ese proceso electoral. En 2020 sería. En 2020, antes de llegar a 2021. Y a eso le agrego una pregunta también, don Carlos. ¿Participaría usted entonces en el proceso electoral del 2021 si continúa Juan Orlando Hernández en el poder? No, yo no participo. Pero yo no soy los 9 millones de hondureños. Puede ser que haya gente que se atreva a participar y que se preste su cuero para ir a un nuevo fraude. Yo ya me presté 2 veces para fraude. Ahora que sé que existe fraude, no tiene sentido. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con la coalición para que aquí salga Juan Orlando Hernández. El primer paso es la salida de Hernández. Después de que sale Juan Orlando Hernández, hay que hacer las reformas electorales que nos garanticen un proceso en el cual el voto de la gente sea respetado. No puedo ponerme en modo electoral ahorita mientras no salga Juan Orlando Hernández. ¿Cómo impulsar entonces? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se allana para llegar a eso? Estamos trabajando en el paro nacional. Aquí el hombre está preocupado con eso del paro nacional. Bueno, fíjense que nosotros le hemos preguntado a las fuerzas políticas. Aquí estuvo don Mel Zelaya con nosotros. Don Luis Zelaya también establece lo mismo, que se necesita la participación de la empresa privada, se necesita la participación de las centrales obreras, la participación de los trabajadores en general, de la población en general. No es posible llegar a cabo un paro nacional solo con las fuerzas políticas, ingeniero. No, ahora, es que no son las fuerzas políticas las que van a hacer el paro nacional. Es la gente que está sufriendo el hambre. Y son las organizaciones
de base, no políticas, aunque en algunos casos están personas políticas metidas. Claro, y son los que están liderando porque ustedes tres son los que hemos visto al frente, con Sí, Don pero- Melzeray y con Luis Zelaya. Pero casi nunca los que dirigen son las personas que van al frente y que hacen el paro. Ahora, ¿quién va a liderar entonces este proceso? ¿Quién va a arengar a las masas? ¿Quién va a ser el motivador para que esta población se una de una vez por todas como oposición y digan, ok, paralicemos este país y destituyamos al mandatario? ¿Cómo debe armar el proceso? Yo creo... Disculpe, para hacer agrado, sáqueme de mi desconocimiento. Yo entiendo que un paro lo hacen los empresarios. No. La población es la movilización que apoya ese paro. No. ¿Cuántos empresarios o cuántas empresas pararía, digamos, Salvador Narrala de su área? Mira, hay mucha información que yo no puedo develar. Por eso De digo que me hecho, aclare. el haberle contado a Juan Hernández que íbamos a hacer un paro fue un error que se cometió. No lo cometí yo, pero fue un error. Entonces, lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, a través de qué organizaciones y con qué mecanismos, es algo que yo obviamente no voy a divulgar. Claro. Pero no necesito que toda la empresa privada se involucre. No necesito que toda la población se involucre. Estamos claros. O sea, hay estrategias que permitirán en algún momento, una vez que pase toda esta alegría que hay de la Navidad, el exceso de dinero, producto de los aguinaldos, entre el 30% de las personas que tienen acceso y que al dinero y al trabajo, una vez que esto pase, cuando llegue enero y empiecen a llegar las cuentas y la gente vuelva a sofocarse y a tener falta de agua, falta de energía, falta de comida, entonces apretará más la necesidad de sacar a la persona que en este momento está oprimiendo a la nación. Yo recuerdo, ingeniero, después del proceso electoral general del 2017, como en el mes de enero, febrero, se le consultó a usted qué va a pasar si Juan Orlando continúa. Y usted dijo, no, él no va a continuar porque la gente se va a rebelar, no van a pagar impuestos, no van a pagar energía eléctrica, que era imposible que Juan Orlando gobernara. Hoy ahí está, en el poder, ya tenemos 2 años prácticamente. Sí, Y o sea, las personas en este momento están en una confusión, dicen, ¿qué pasa? ¿Nos resignamos? ¿No miramos fuerza en la oposición? Dejemos que termine y esperemos el proceso electoral entonces. pero ¿Cuál es? Quiero que nos hable congruentemente entonces. ¿Cuál va a ser la posición de la oposición unida para lograr ese objetivo, Mira. que es destituir al mandatario? Y si no se logra ese objetivo, entonces vamos a dejar sin esperanzas a las personas. No, claro que existe esperanza, Ajá. pero lo que yo te anticipé en 2017 y principios de 2018 es algo que no se pudo conseguir con la clase política. O sea, yo no confío en la clase política para poder hacer ese cambio, pero sí confío en las organizaciones nacionales que existen a través de todo el país. Es que mucha gente cree que es que los políticos son los que deciden todo. No, un político puede dar una idea o puede hacer una coalición como la que hicimos con el Partido Libre, con el Partido Liberal. Pero la solución la van a poner las organizaciones que se sienten desposeídas. Ahora, una cosa es la posición que teníamos a principios del 2018, cuando pensábamos que las Fuerzas Armadas eran realmente representantes del pueblo, y otra cosa es cuando nos dimos cuenta que las Fuerzas Armadas fueron prácticamente compradas por Juan Orlando Hernández. O sea, las Fuerzas Armadas de Honduras. Si yo soy periodista y viene aquí el jefe del Estado Mayor Conjunto, yo le digo, mire, léase ese artículo 272, y le digo, ¿ustedes están cumpliendo esto? Y el tipo lo vas a dejar prácticamente con los calzones abajo, porque él no está respetando ni los artículos de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, ni tampoco el artículo 272 de la Constitución. Le concluyo. Y ahora que hay un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, es el momento de traerlo para saber si él está en la misma línea del que se fue o que se va el viernes, Sí. o va a respetar la Constitución. Porque si no va a respetar la Constitución, entonces ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? A ver si me aclara. Entonces, la posición de Salvador Narrala, su instituto político en conformación, es que antes del proceso electoral del 2021 hay que deponer a Juan Orlando Hernández del Poder Ejecutivo Correcto. Ese es el primer paso para las elecciones del 2021. Ir al 2021 con Juan Orlando Hernández, que es el jefe del Tribunal Electoral y del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia, y todo eso no sirve para nada. Hay un proceso ahí de transición, aunque no lo explique ahorita, pero existe cómo se va a transitar esa ruta para llegar
a la parte legal, porque de poner el presidente, eso significa que se vuelve a un estado que hay un vacío en el poder. No necesariamente, porque están presentadas ante la Corte Suprema de Justicia las reclamaciones en tiempo y forma por la participación ilegal de Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2017. La Corte Suprema de Justicia no contestó. Eso quiere decir que el señor Argueta es un traidor a la patria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque él no respondió. Y al no responder, hace que Juan Orlando Hernández no sea un presidente constitucional. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero si existen reclamaciones sobre Juan Orlando Hernández y fueron hechas en tiempo y forma por su ilegal participación y posteriormente por su fraude cometido, y la Corte no se pronuncia al respecto para decir participó legalmente o no hubo fraude, eso hace que él no sea un presidente constitucional. Claro. Él es un jefe de Estado que ejerce el gobierno en forma no constitucional. Y obviamente que Argueta no se quiere pronunciar porque él, si se pronuncia a favor de Hernández, comete el delito de traidor a la patria. Claro. Eso implica, y le hacemos a los compañeros que están, dijo, en el estudio, eso implica consultarle cómo va a enfrentar Salvador Narrala, dirigente, en este caso de partido de oposición y en la coalición, la campaña que emprendan sus adversarios políticos. Ya está al tanto de lo expresado por Juan Orlando Hernández en una reunión en Miami, pero en esta ocasión la vamos a aclarar incluso traduciendo, pero le decimos a estudio que se ponga el video para que escuchemos, y acá el compañero Ramón le va a leer la traducción que hemos hecho de la expresado textualmente por Juan Orlando Hernández, el jefe de Estado, en esta reunión con parte de la comunidad judía. ¿Tenemos el video, compañero, en el estudio? No. Pero bueno, tú puedes leer, sí, porque aquí vamos veo, a solicitar a Ramón que nos ayude. aquí veo que tienes no está, digo, el video en estudio. la traducción. Mira, Sí. el sábado antepasado, Sí, fecha... que Ramón se la lea ahí. El día sábado 5, fue el sábado 7 de diciembre, Juan Orlando Hernández pagó con dineros del Estado de Honduras $50,000 para acudir a una sesión de recaudación de fondos de Donald Trump con la comunidad israelita, y seguramente dio una cantidad que al pueblo hondureño le serviría para comer, y le permitieron hablar, y dentro de lo que habló dijo eso que tú puedes leer. Claro. El candidato más fuerte estableció el mandatario Juan Orlando Hernández, el candidato más fuerte de la oposición. Espere, ya está, digo, primero Ok, escuchar escuchamos. y después les traducimos a los oyentes y a los que nos ven por Facebook. And it is filled with love. And I feel honored to be part of this because it is a family that I joined when I was 22 years old in Israel, thanks to my child. Last night, Dr. Miriam Adelson, in her powerful description of what Israel faces, reminded us of the common cause felt by anyone who has been in Israel when it was under attack. You know, the Machal program was almost canceled my year because Israel faced Scott Rack. El compañero en estudio no es la parte, dijo, que queremos. El Pero- compañero Ramón va a hacer pero lo que tú tenemos tienes la traducido. traducción. Claro, lo Que que lea, estableció el por lo menos mandatario. la traducción. Pero Raulito, yo no no veo- esa es la parte que ocupamos. Mira. Lo que estableció textualmente el mandatario dijo que nosotros compartimos los mismos valores, compartimos las mismas amenazas, los mismos adversarios. Cuando fui reelegido presidente en el 2017, el candidato más fuerte de la oposición, que tiene un apellido que ustedes conocen en un buen sentido, su apellido es Nasrallah. Durante su campaña, Nasrallah defendió al régimen de Venezuela y al régimen de Corea del Norte. En un punto, su esposa fue entrevistada por uno de los periódicos más importantes de Honduras y le preguntaron qué líder mundial admiraba más, y ella respondió que Adolfo Hitler. Dijo que lo había estudiado y leído sus discursos. La propuesta de Nasrallah para... Bueno, esto Mira, fue... eso que él dice ahí es una mentira. Ajá. Pero él es un mentiroso patológico. También, si te acuerdas, en el año 2015,
cuando lo entrevistó Vanegas, cuando lo entrevistó Renato Álvarez, cuando lo entrevistó Maldonado, que él le preguntaron si se iba a reelegir y él dijo, mire, ahí está la silla, para que un hombre o una mujer asuma el poder en 2018. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, él es un mentiroso. Todo eso que pone ahí, absolutamente todo es una falsedad. En el caso de mi esposa, le preguntaron en un periódico cuáles líderes mundiales admiraba y ella dijo que había leído la biografía de Mahatma Gandhi, de Hitler y de varios otros y que le había gustado la biografía. Pero no había dicho que ella era un admirador de Hitler. Y en el caso mío, mi apellido no tiene nada que ver en contra de los israelitas. Yo no estoy en Pero contra sabe de... que en las campañas políticas, pues, se trabaja de todo. Sí, Lo la que- mentira y la verdad. Y la pretensión es Y no ha que dicho su también de- apellido es de origen árabe ¿Y cuál es que el usted ha problema? sido simpatizante de Venezuela, del régimen de Venezuela y del régimen de Corea del Norte, que adversa. Él dice que yo hice campaña defendiendo el régimen de Venezuela y de Corea. Perdón, ¿ustedes recuerdan que yo hiciera una campaña defendiendo el régimen de Venezuela? Para nada. ¿Cómo enfrentar esos ataques era lo que le consultaba? Precisamente sacándolo, pues este es un mentiroso que hace que el 70% de la población se esté muriendo de hambre. Hay que sacarlo del poder, pues. Ahora, yo le pregunto algo, ingeniero. Usted tuvo una campaña con un partido de izquierda, como es Libertad y Refundación, partido con una ideología definida, que defienden y apoyan en este momento a la presidenta Nicolás Maduro de Venezuela, a los gobiernos de izquierda. ¿Cómo hizo usted en la campaña entonces? Porque hoy en día hemos escuchado también manifestaciones en contra del gobierno de Venezuela. ¿Cómo hizo en aquella campaña andar Yo no con he- personas de izquierda, con asesores de izquierda? Es- ¿Defendió en algún momento usted el gobierno venezolano? No. Lo único que yo decía es que muchas cosas que aparecen en los medios de comunicación sobre Venezuela las magnifican, que en realidad no son tan dramáticas como se indica en los medios de comunicación. De la misma manera que muchas cosas que no ocurren en Honduras son magnificadas. Pero yo no dije en ningún momento que estaba de acuerdo con Nicolás Maduro, ni que estaba de acuerdo con el que gobierna Corea del Norte. Yo nunca lo dije, y si alguien tiene una grabación que me la traiga. ¿Y su postura hoy en día entonces cuál es en cuanto a Yo estos no soy de izquierda. gobiernos? Yo no soy de izquierda y aclaro y aclaré que lo que hice yo con el Partido Libertad y Refundación fue una alianza electoral porque teníamos y seguimos teniendo un objetivo común, que es sacar a Juan Orlando Hernández. ¿Para qué lo queremos sacar? Para que la gente pobre coma en Honduras. Porque mientras él siga, va a haber más pobreza y más emigración. Pero Ay. no fue que yo me metí a Libre. Yo no me hice de izquierda. Ni el del PINU se hizo de izquierda. O sea, no fue que se metió PINU dentro de Libre y Nasralla dentro de Libre. Libre, Nasralla y PINU hicieron una unión electoral simplemente para sacarlo a él. Mire, el pueblo hondureño cree en esta democracia, aunque le haya sido reproductora de la pobreza después de 36 años, no Porque no le ha podido garantizar un bienestar. Porque no ha tenido quien le abra los ojos. Ese es el problema, que los políticos se han prestado para componendas entre ellos, que es lo que yo no voy a hacer. Yo no soy político tradicional, ni soy de izquierda, ni soy de derecha. Y sigue teniendo esas expectativas que un proceso electoral cambia en el gobierno, su situación pueda cambiar. ¿Cuál sería entonces esa propuesta llegando un nuevo gobierno para que cambie la vida El plan del de hondureño? gobierno, sí, no lo tengo aquí a mano, Sí, pero el plan claro. de gobierno que presentamos dentro de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, ahí está especificado punto por punto lo que se pretende hacer. Y ese plan de gobierno fue el más aplaudido por la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que es la más beligerante de las cámaras de comercio que existen en el país y donde confluyen los industriales, los comerciantes y las personas que mueven la economía nacional, porque sabemos que el departamento de Cortés es el que produce el 50% del Producto Interno Bruto del país. En cuanto a la geopolítica, las propuestas que puede tener un gobernante, sin duda alguna que hay que tener un posicionamiento ideológico o un planteamiento a nivel de política externa. Usted, siendo mandatario, ¿cuál sería su postura? Repito, anduvo con Libre, anduvo en alianza con Libre y la postura de Libre es clara a nivel internacional, un partido antiimperialista. ¿Cuál sería su postura en cuanto a la injerencia que tiene Honduras, en este caso por parte del gobierno de Estados Unidos, en las políticas públicas de nuestro país? Lo que pasa es que nunca Honduras ha tenido un gobernante, bueno,
no quisiera generalizar tanto, pero digamos que en los últimos años Honduras no ha tenido un gobernante independiente. Desde 2010 para acá, Honduras ha tenido gobernantes con cola que le pisen. Y por lo tanto, cuando hay un gobernante con cola que le pisen, Estados Unidos le puede pedir lo que le pidió y lo que le hizo firmar. Y yo no he visto que los medios de comunicación hagan mucha bulla por eso. Honduras firmó un acuerdo diferente al de Guatemala y El Salvador como tercer país seguro. A Honduras ya empezaron a entrar personas débiles mentales, personas enajenadas, personas con problemas. Honduras firmó que cualquier enajenado que venga de África a los Estados Unidos puede ingresar a Honduras, se lo puede mandar a Estados Unidos a Honduras y Honduras tiene que darle asilo. Y esto va a producir una presión para que esas personas de otras nacionalidades, africanos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses y otros, bueno, no todos, pero en algunos casos, problemas mentales, personas que tienen algunas deficiencias, van a tener que conseguirles trabajo en Honduras. O sea, va a haber más competencia para conseguir trabajo. Y sobre eso yo no veo que haya ningún artículo investigativo en ningún medio, ni televisado, ni hablado, ni escrito. Lo que está diciendo es real. Se considera que hay como 400 acá en el país. Ya llegaron, sí. Empezaron a entrar el 1 de diciembre. Como 400 personas que están en esa situación acá ya en el país. Y eso es grave, porque el próximo año, cuando estemos ya en abril, mayo, ya va a haber un contingente importantísimo. Y nadie dice absolutamente nada. Que Juan Orlando Hernández, a cambio de una foto con Donald Trump, tuvo que firmar eso. O sea, ¿por qué nos tuvo que dejar a nosotros metidos en esa deuda tremenda, que es una deuda humana? Claro. Pero ¿cree usted que Estados Unidos quita y pone presidentes en Honduras? Tiene mucha influencia en Honduras, especialmente si el presidente es corrupto. Cuando el presidente es corrupto, lo tiene agarrado de la cola y se la jala para donde quiera, como vos podés jalar a un perro, un gato. Desgraciadamente, esa ha sido una realidad. Porque nosotros hemos alabado a un montón de personas, como Manuel Bonilla, por ejemplo, que fue el primer sobornado por lo menos del siglo pasado. Manuel Bonilla, que le pusieron el nombre del teatro a él. Claro. Sí, para las concesiones de las mejores tierras en la zona norte. En eso fue que lo sobornaron a él, pero últimamente han habido concesiones, por ejemplo, para la explotación de petróleo, ahí en Puerto Castilla. En toda esa zona de Puerto Castilla, por el mar, hay petróleo. Nadie sabe, por la ley de secretos, qué fue lo que le entregó este gobierno a otros gobiernos o empresas internacionales. El pueblo debería saber qué se hace con su riqueza, ¿no? Claro. Ingeniero, vamos a hacer una brevísima pausa y le recordamos a nuestros oyentes y a los que nos ven en Facebook Live que podrá hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801 después de esta brevísima pausa. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Las encuestas lo confirman. Estamos en los primeros lugares en las redes sociales. La empresa Servicios Profesionales de Comunicación certifica que Radio Globo está a la cabeza en sintonía, superando a la competencia, lo que confirma que somos el medio más influyente en Honduras. 45 de cada 100 personas prefieren nuestro periodismo investigativo, crítico y de propuesta, comprometido con los intereses de la sociedad. Hemos impuesto la agenda informativa con contenidos veraces y creíbles. Nos caracterizamos por llamar las cosas por su nombre y nuestros contenidos no desinforman. Seguiremos en la cima gracias a su preferencia y lealtad con nosotros. Somos Radio Globo, la emisora de las primicias y exclusivas en Honduras. Estimados oyentes y los que nos ven a través de Facebook, usted puede hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801. El ingeniero Salvador Alejandro Nasralla, él es el coordinador del partido en conformación, valga la redundancia, Partido Salvador de Honduras. Ingeniero.
le va a tocar enfrentar en una campaña política su estrategia de seguridad ciudadana, su propuesta. Es que el problema que tiene Honduras es que la mano de obra para transportar la droga, o sea, hay que recordar, aquí estamos gobernados por el cártel de la droga. El crimen organizado está incrustado en las organizaciones. Para transportar 80 toneladas de droga mensual, que siguen pasando, que no vayan a pensar que porque juzgaron a Tony Hernández no sigue pasando la droga sigue pasando igual. Las 80 toneladas siguen pasando mensualmente, absolutamente nada se dice al respecto. Pero, ¿quién es la mano de obra para transportar eso? La delincuencia, los mareros y pandilleros. Correcto. Entonces... Sí, vamos a empezar a abrir las líneas telefónicas por cuestión de tiempo. Buenas tardes, le escuchamos. Sí. Sí, buenas tardes. Le voy a decir una cosa, yo miro tanto que se quieren elegir a presidente, quieren ejercer todo con el país, y no oigo a alguien que venga de este presidente que diga que la justicia la va a poner el pueblo, que los magistrados lo va a poner el pueblo, que los fiscales los va a poner el pueblo. Aquí solo es que es el presidente, pero no les importa si el pueblo come o no come. Tiene razón. Son los poderes. Tiene razón. Breve, Mire, porque hay otra en la línea. Pero le contestaremos a él. Sí, escuchemos el otro. Aquí puede. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, amigo. Yo soy nacionalista, sin embargo, no soy Juan Orlandista. Yo lo que le pido al señor Narrala es que tome las prioridades en el país: educación, salud. El tema de la corrupción, no podemos seguir en un país donde se llene de gente sin educación, gente sin salud. ¿Cuántos hospitales se han hecho desde 2010 o desde hace muchos años en el país? Ninguno. ¿Cuántas canchas de fútbol se han hecho? Que son buenas, pero dejamos de lado lo más importante, lo que es la educación y la salud del pueblo. Entre más gente enferma tengamos, este país no va a salir adelante. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, amigo. ¿Puedo contestar? Claro. Sí. Mira, tiene razón la primera persona que llamó. La Corte Suprema de Justicia y el fiscal deben ser electos por el pueblo. ¿Por qué? Porque actualmente fueron electos por Juan Orlando Hernández. Y por eso es que él puso en la Corte y en la Fiscalía a las personas que quiso. Recordemos que el actual fiscal era el único que no destituyó el 12 de diciembre de 2012, aquella madrugada, cuando destituyó a los otros 4 magistrados. Con respecto a la educación, mire, usted observe las cantidades que se ha incrementado en los últimos 10 años el presupuesto de educación y de salud. Se han incrementado en un 30%. En 10 años. O sea, nada prácticamente. No se ha construido ningún hospital. En cambio, el de defensa, el presupuesto de defensa se ha quintuplicado 5 veces en los últimos 10 años. Y la otra cosa, sobraron en este año del presupuesto de salud, pueden investigar ustedes, 300 millones de lempiras que serán trasladados al presupuesto de defensa nacional. Y eso, de ahora en adelante, es ley en Honduras, porque lo metieron los delincuentes que están en el Congreso legislando. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Sí, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigo, le escuchamos. Sí, quería hacer una pregunta al señor Narrala, un comentario, por favor. Sí. Sí, dígala. Sí, señor Narrala, por cierto, primero que nada, gracias a Radio Globo por atender mi llamada. Señor Narrala, una pregunta así rapidito, hablando con un amigo, dice si el señor Narrala tiene grupos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, donde él pueda recibir el partido, pueda recibir ayuda en el aspecto económico, en el aspecto moral también para con usted. Claro que sí, tenemos una cuenta de GoFundMe y nuestros representantes allá en los Estados Unidos, Adolfo Vargas, Isaac Dubón, los puede buscar en las redes, Ronnie Fraser, son algunos de nuestros representantes en los Estados Unidos y sí tenemos una cuenta a través de GoFundMe para recolectar fondos
y estamos trabajando en este momento también a través de la Fundación 15 de septiembre. Y la última resolución que tomaron nuestros compatriotas, y veo que usted aparentemente está en los Estados Unidos, es que vamos a exigir, ellos van a exigir, este 1.800.000 que son ustedes ahora y que mantienen la economía nacional, vamos a exigir que voten. No vamos a seguir aguantando que quienes mandan 20 millones de dólares diarios a Honduras no voten. En la última elección solo votaron 5.000. Eso es una vergüenza. Gracias por su llamada. Otra llamada. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. ¿Se le cortó? No. Ahí está. Sí. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. ¡Aló! Sí, le escuchamos. Adelante, amigo. Bueno, tiene dificultades. Anda en carro. Sí, correcto. Le consulto. Libre ha cuestionado sus posturas en ciertas ocasiones, que está o no está, como decimos popularmente, que pica y repica. No, lo que sucede es que Libre, la gente de Libre piensa que yo me metí a Libre en 2017. Piensa que yo dije, me voy a meter a Libre y sigo la ideología de Libre. Eso es lo que pasa. Entonces, una cosa es una alianza electoral y otra cosa es que yo tengo mi propia ideología y mi ideología es de centro. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Hicimos un plan de gobierno estupendo en el cual la ideología no era lo importante, sino darle a la gente la oportunidad de trabajo, no robar y desarrollar nuestro país, nuestro rico país. Y yo sé cómo hacerlo. Pero usted tiene un resquemor en contra de la izquierda. Absolutamente de Honduras, nada. Porque lo hemos visto distanciado de Libre y los enfrentamientos, las fricciones después es que ustedes se dejan llevar por lo que publican algunas personas recalcitrantes, que lo que les interesa es su posición política y no lo del pueblo. La diferencia es que hay personas dentro del Partido Libertario Fundación que defienden su pellejo político. Pero yo no defiendo mi pellejo político. ¿Hay alguna incidencia de los viajes que usted ha hecho a Estados Unidos para poder distanciarse de Libre? Le han dicho, bueno, sabemos que don José Manuel Zelaya Rosales no es bien visto en Estados Unidos, porque es un partido de izquierda, es un partido socialista y jamás va a tener el apoyo de Estados Unidos. ¿Ha recibido usted esos comentarios desde allá, desde el imperio, que le han dicho en el próximo proceso, distanciarte del Libre, si no, no vas a llegar a poder nunca? No, absolutamente para nada, porque las personas con las que me he reunido cuando he ido a los Estados Unidos son congresistas, congresistas republicanos, congresistas demócratas, personas del Departamento de Estado, pero en ningún momento alguien, ni tampoco aquí en la embajada, me han dicho distánciese o acérquese o lo que sea. Absolutamente. En ese aspecto los norteamericanos son mutis. No te dicen absolutamente nada. Le digo esto porque usted establecido también. Ok, atendemos la llamada. Sí, buenas tardes. ¿Le escuchamos? ¿Cortó? Bueno. Okay, no, ahí está la llamada. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, no los está escuchando. Y le digo esto porque en el futuro miramos que las alianzas, nuevamente, entre Narrala y Libre... ¿Está la persona? Sí, le escuchamos, pero bajen el volumen a su radio o a televisión. Sí, buenas tardes. Sí. Mire, eso que dice Salvador de que no es ni de derecha ni de izquierda, es bien difícil de creer de un político. Yo le pregunto, ¿va a tener relaciones diplomáticas con China comunista y al mismo tiempo con Estados Unidos? No va a permitir que los Estados Unidos le digan no tenga relaciones con China, ¿verdad? Porque esa es una situación que compromete al político. Y otra cosa es, en el país no hay aquella balanza de pesos y contrapesos. Por eso Juan Orlando tiene una dictadura completa, manda el Poder Judicial. Él mismo hizo la ley orgánica del Congreso Nacional para darle el poder, él solito manejar todo el poder y él elegir también la Disculpe, sí, un poco breve porque hay otra gente en línea y... Un par de llamadas más, Carlos. Sí. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Que habla Pedro Joaquín Amador, miembro del Movimiento 5 de Julio de la línea más revolucionaria dentro del Partido Libre. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, aquí escuchando las declaraciones del ingeniero Salvador Narrala, que nosotros le tenemos un amplio respeto como movimiento. Habrá muchas cosas que estamos de acuerdo y algunas no, pero bueno, lo que él dijo pues tiene mucha razón y nosotros coincidimos en algo. Si no hay reformas electorales profundas, solo cosméticas, que solo quieran poner magistrados, pero no se van a profundidad. Señores,
prácticamente estamos listos y servidos, se vendría otro fraude más en un proceso electoral espurio. Yo creo que el partido Libertad y Refundación, con su dirigencia, deberían de ser más contundentes en ese sentido, y no le he visto haciendo. Y nadie hace nada, ni Emisoras Unidas, ni nadie comenta ese tema. Y gracias a este país. Gracias. La protección de la familia es fundamental, y en nuestro plan de gobierno está no solamente eso, sino que también, por ejemplo, la merienda o el bono 10.000, que vamos a seguir entregándolo en caso que nos permitan llegar al poder, que esto, como te digo, yo ni siquiera soy candidato en este momento, pero en su momento, cuando era candidato, yo dije, el bono 10.000, ¿sabes cuánto le llega a cada persona del bono 10.000? 2.500 lempiras. Sí. Y hay 7.500 que se los roban. Hay que depositárselo a la gente a través de cuentas bancarias. Perfecto. Y lo mismo hay que hacer con la merienda escolar. Hay que depositársela para que no se la roben los intermediarios políticos. Las personas idóneas para ese gabinete de gobierno, que sería imperativo para el combate a la corrupción. Bueno, en particular en el agro, que es el que en los últimos años lo han despilfarrado, lo han asaltado, lo han saqueado, y no se tiene producción de granos. Las personas del campo, el humilde, no tiene tierra donde sembrar incluso sus propios alimentos. Las personas idóneas que conocen Narrala. Mira, yo no quiero mencionar nombres porque no quiero herir susceptibilidades. Siempre no dejo de mencionar la parte económica, que es la principal, en donde cuento con personas como doña Rebeca Santos, como Hugo Noé Pino, como Edwin Araque, como ¿cómo se llama? Marcio Sierra, por mencionarte algunos, que son personas que estoy seguro que quieren el bien de Honduras. No quiero mencionar en las otras áreas una persona específica, pero estoy consciente que son las decisiones gubernamentales que se tiene que tomar con respecto a la importación de granos básicos. Honduras este año trajo del extranjero frijoles, arroz y maíz. Sí. Y aquí es perfectamente se puede. Y si somos grandes, y si Juan Orlando Hernández es tan amigo de Israel, ¿cómo es posible que no hayan podido instalarle sistemas de riego como los que utilizan en Israel, goteo por goteo, para que las cosechas no se arruinaran? Correcto. Vámonos al proceso electoral, próximo proceso electoral. ¿Alianza con Libre, con el Partido Liberal, o se va solo Salvador Narrala? Las políticas de alianza. Mira, de nada sirve una alianza. No, bueno, ya estamos hablando que se fue Job, se está en un proceso de transición. ¿Cuál sería la política de alianza? Si se fue Juan Orlando Hernández y hay reformas electorales, que hay segunda vuelta, ¿cuál es la necesidad de una alianza? Cada partido pelea por su lado. Yo no veo que con una segunda vuelta, y eso lo sabe el Partido Nacional, se precise. Porque si no se bajó, cualquier alianza, aunque saque el 80% de los votos, que perfectamente lo podemos sacar, Unidos, Libre, Narrala, Liberal, se las vuelve a robar Juan Orlando Hernández. Peor ahora que además tiene el control absoluto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Le vamos a permitir otro par de llamadas en vista de la insistencia. Buenas tardes, le escuchamos. Díganos. Hola. Sí, díganos. Mire, yo he votado 2 veces por Narrala, las 2 veces que he participado, y siento que me robaron el voto. Yo le quiero dar unos 3 consejos a él para que se pueda hacer algo en este país. Diga. ¿Verdad? Entonces, mire, el primero es, mire, yo la primera vez que voté por Narrala fue porque él dijo que cuando yo llegara a un banco o a una institución del Estado a pagar mis impuestos, los que estaban ahí en la ventanilla me iban a atender amablemente, no me iban a salir con una cara o me iban a regañar y cosas así. Yo dije eso. Ese fue el primer punto. Yo recuerdo cuando él la primera vez se metió. El otro es que le consulte al pueblo que si el pueblo quiere que las Fuerzas Armadas se reduzca al 50%, pero que le pregunte al pueblo con una urna o encuesta, no sé. Bueno, el mecanismo será hecho. Y la otra es que sea el mejor amigo de él cuando sea presidente, no lo perdone, que nadie por encima de la ley. Bueno, muchas gracias. Sí. Qué bueno, gracias por su palabra. Vamos a escuchar la otra. No tengo amigos. Y menos mal que ya los conocemos ustedes, que no somos amigos. Yo no ofrecí. Excelente. No sé si tenemos tiempo para más llamadas. Solo una tenemos, solo para una llamada. Pero yo no ofrecí que la gente de los bancos le iba a poner buena cara. Eso nunca lo ofrecí. Buenas tardes. Sí. Disculpen. Sí. Yo creo que el pueblo hondureño no debe aceptar nuevas elecciones hasta que estén presos ese montón de delincuentes que tenemos metidos en la política. La política de Honduras, todos los partidos están corrompidos. Tiene toda la razón. Totalmente de acuerdo. Gracias, amigo.
Si desaparece, bueno, si no le inscriben en su partido, ¿qué va a pasar con Salvador Narrala? Ahí le agrego a la consulta. Salvador Narrala sigue en su trabajo. Si es que yo les digo, y el otro día hasta malinterpretaron, es que yo no estoy en política por Salvador Narrala. Yo no ando buscando un beneficio personal, nunca he sido empleado público, ni pretendo serlo. Me estoy prestando para ayudar a salvar a una nación. Yo no estoy haciéndolo para ser diputado o lo que sea. Si es necesario que lo sea, lo seré. Pero yo continúo con mi trabajo. Tengo los dos programas más exitosos de la historia de la televisión. Uno de 39 años y otro de 30. Bueno, aunque ha manifestado que de desarrollarse un proceso electoral bajo los términos actuales no participaría. Disculpe que insista. ¿Está al tanto en que a los partidos en formación o que les denominamos emergentes o nuevos partidos se está planteando en que no obtendrán credenciales para asignar personal en las mesas receptoras? Sí, estoy consciente y lo hacen por Salvador Narrala. O sea, lo que quieren hacer es perjudicar a Salvador Narrala. Que no hay, tienen una cosa que no hay alianza, que las alianzas solo se permiten antes para perjudicar a Salvador Narrala. Tienen miedo que yo me haga alianza con algún partido de oposición. Por eso te digo, todas esas cosas que son impuestas por Juan Orlando Hernández, que es el que dirige toda esta pandilla, no se pueden permitir. Por eso lo imperativo es sacar a Hernández. Después de que salga Hernández, hacer las reformas electorales y allanar el camino para que haya elecciones libres. Y si quieren que en esas elecciones libres no participe Narrala, bienvenido. Se mencionó brevemente que Narrala tenía vínculos con los grupos ilícitos más conocidos en el país como maras-pandillas. Eso lo mencionó Juan Orlando Hernández. Pero te pregunto, ¿quiénes asesinaron a Magdaleno en la cárcel de alta seguridad? Los mareros y pandilleros. ¿Y quiénes los asesinaron después a los mareros y pandilleros? Los militares. Y todos los que participaron en eso están muertos y van a seguir muriendo. Porque van a matar a todos los que tengan pruebas sobre la narcolibreta que manejaba Magdaleno, donde sale el pisto que le pagaban a Juan Orlando Hernández. Sí, para ir finalizando ya, ingeniero. Partido Nacional dice que usted no tiene propuesta, que lo único que tiene es el fuerajó en su discurso. Sí, porque no escuchan. Pero fíjate que podemos hablar de varias propuestas de educación, de salud, pero yo en los programas que yo estoy, en comparación con los invitados del Partido Nacional, siempre que estoy yo, son 5 veces más personas llamando por teléfono y mandando mensajes. Ahora, entonces no hay propuesta, digamos que solo digo fuerajo. Y cuando fuerajo. 30 segundos, ingeniero, y le agradecemos por estar en Cuarto Poder. Gracias por invitarme, Carlos. Y gracias por invitarme. Sí, gracias. Esperamos volverlo a tener acá para continuar. Cuando ustedes quieran, encantado de venir. Muchas gracias por las preguntas. A la gente que llamó, un abrazo para todos. Trabajamos por Honduras, no por un interés personal. No soy político, estoy en política. Buenas tardes, Honduras. Nos despedimos. Este es Cuarto Poder. Lo esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde. Nos vamos, Carlos. Le agradecemos mucho dejarnos llegar hasta su hogar, a los compatriotas que están en el exterior y que sostienen pues la economía de este país. Muchas gracias también por sintonizarlos. Tengan todos muy buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.